Primera parte. Ser parte de un gran imperio. En la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española puso en marcha una serie de reformas políticas, administrativas, económicas y militares. En guerras permanentes con otras potencias, España buscaba superar la crisis que la aquejaba desde tiempos atrás y reforzar su imperio transoceánico. América se convirtió en un escenario más de las disputas interimperiales por dominar el Atlántico. En este marco, en 1776, fue creado el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. En 1806 y 1807, fuerzas británicas invadieron la nueva capital virreinal y ocuparon parte de la banda oriental. Si bien la conquista británica resultó efímera, dejó como legado una profunda crisis política e institucional en el Río de la Plata. Una monarquía con vocación imperial, el Virreinato del Río de la Plata. El 27 de junio de 1806, la rutinaria vida de los hombres y mujeres que habitaban la ciudad de Buenos Aires se vio conmocionada por el avance de una expedición británica, formada por 1.600 soldados y dirigida por el comandante escocés John Popham y el brigadier general William Beresford. La rápida conquista de las tropas inglesas, que dejó a la población en un estado de asombro y estupor, se produjo 30 años después de que Buenos Aires fuera erigida capital de un nuevo virreinato. En 1776, la corona española había ordenado, con carácter provisional, la creación del Virreinato del Río de la Plata, implantado de manera definitiva en 1777. Al año siguiente, se dictó el Reglamento de Comercio Libre que habilitó al puerto de la flamante capital virreinal a comerciar legalmente con otros puertos americanos y españoles, y en 1782 se aplicó un régimen de intendencias que reorganizó territorial y administrativamente todo el nuevo virreinato. Estas medidas formaron parte de un plan general de reformas dispuesto por la metrópoli, conocidas como reformas borbónicas, que con mayor o menor éxito fue aplicado en casi todos los dominios del monarca español. La dinastía de los Borbones, que desde comienzos del siglo XVIII era la legítima casa reinante en España, estaba empeñada en darle un rostro imperial a su monarquía. Si bien desde los inicios del siglo XVI el orbe hispano había adquirido visos imperiales al anexar los territorios ultramarinos, presentaba no obstante una constitución peculiar. La gigantesca ampliación de los dominios del rey de España, que jurídicamente pasaron a depender de la corona de Castilla, obedeció a un proceso de extensión de la monarquía que se diferenciaba de los imperios clásicos. Una de las principales diferencias radicaba en la naturaleza católica de aquella expansión. La vocación universal de la monarquía española respondía fundamentalmente a un designio profético y un proyecto religioso. Sobre estas bases se constituyó la legitimidad de la conquista y el vínculo de todos los reinos con el monarca, que suponía la reproducción de los modos de organización comunitaria e institucional propios de la península. Implicaba la reciprocidad de derechos y obligaciones entre el rey y sus reinos. Esto dio lugar a la consolidación de amplias autonomías territoriales y corporativas durante los siglos XVI y XVII en América. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la corona se propuso transformar la naturaleza del orden hispánico. Frente al diagnóstico de que el sistema instaurado desde el siglo XVI estaba en crisis, comenzó a concebirse la idea de que aquel orden debía transformarse en un imperio comercial, siguiendo el modelo de Gran Bretaña. Con este viraje, se buscaba crear una imagen más decididamente imperial de la monarquía y reemplazar el lazo de reciprocidad entre el rey y sus reinos por un tipo de relación que privilegiaba la maximización de ganancias para la metrópoli a partir de la explotación de los recursos de la ahora consideradas colonias. Dicho viraje se volvió más palpable luego de la Guerra de los 7 Años, una guerra internacional que se libró entre 1756 y 1763 en Europa, América y Asia,
y que cambió el equilibrio de poder en el Nuevo Mundo, cuando se impulsaron medidas concretas con consecuencias decisivas sobre el gobierno de América. Entre tales medidas se destacaba la impronta militar, las reformas aplicadas durante los reinos de Carlos III, 1763-1788, y Carlos IV, 1789-1808. Reforzar el imperio transoceánico, constantemente amenazado por la presencia de otras potencias en América, pasó a ser un objetivo prioritario. Para alcanzarlo, era necesario fortalecer la defensa militar de los puntos más vulnerables de ese enorme territorio y garantizar una explotación económica más eficaz, con el objeto de sanear las crisis y el estancamiento que experimentaba la metrópoli. El nuevo diseño político territorial de todo el imperio se destacó como una de las transformaciones más ambiciosas de la nueva dinastía. Así fue como, al calor de ese clima reformista, la región rioplatense se convirtió en un punto estratégico durante los siglos XVI y XVIII. El rincón más austral de los dominios españoles no había revestido mayor interés para la corona. Al no poseer riquezas en metales preciosos, que se presentaban en abundancia en otras regiones como Nueva España y Perú, el Río de la Plata había permanecido como una zona marginal dentro del imperio, pero la manifiesta vocación expansionista de Portugal sobre el Atlántico Sur y la importancia que todo el área asumía para el comercio marítimo condujo a la metrópoli a reorientar su atención hacia esta región y crear el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, pese a los orígenes marciales de la nueva jurisdicción político-administrativa, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 dejaron al desnudo la debilidad de las autoridades españolas para defender sus dominios en América. Las reformas aplicadas durante las 3 décadas transcurridas entre la fundación virreinal y la conquista de las fuerzas británicas revelaron tanto los notables cambios producidos a escala imperial y regional como sus límites. Un nuevo mapa para América. Con las reformas borbónicas, los dominios españoles en América pasaron a una organización en 2 virreinatos de extensiones inconmensurables, Nueva España y Perú, a una de 4 virreinatos, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, y 5 capitanías generales, Puerto Rico, Cuba, Florida, Guatemala, Caracas y Chile. Hasta la creación del Río de la Plata, todo el territorio de la actual República Argentina, y mucho más aún, dependía directamente del Virreinato de Perú, con capital en Lima, y estuvo dividido en 2 grandes gobernaciones, la de Tucumán y la del Río de la Plata. En 1776, el nuevo virreinato, con capital en Buenos Aires, asumió las gobernaciones del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y el Alto Perú. En este último caso, se trataba de una región algo mayor que la actual República de Bolivia, quitándole una amplia jurisdicción a las autoridades residentes en Lima. Poco después, con la ordenanza de intendentes aplicada en 1782, el virreinato del Río de la Plata se subdividió en 8 intendencias: La Paz, Potosí, Charcas, Cochabamba, ubicadas en el Alto Perú, Paraguay, Salta, Córdoba y Buenos Aires. La banda oriental, hoy Uruguay, permaneció como una gobernación militar, integrada al virreinato pero con un mayor grado de autonomía respecto a la sede virreinal. Lo mismo ocurrió con otras circunscripciones fronterizas, como los pueblos de Las Misiones, Mojo y Chiquitos. A su vez, esta ordenanza redefinió las jerarquías territoriales al establecer distintos rangos entre las ciudades. En la cúspide estaba la ciudad capital del virreinato. Le seguían las ciudades cabeceras de las gobernaciones intendencias, a las que a su vez quedaban supeditadas las ciudades subordinadas. Finalmente se ubicaban las zonas rurales, que no eran más que enormes territorios dependientes de los cabildos y las respectivas ciudades. Si se toman como ejemplo las gobernaciones intendencias cuyos territorios corresponden aproximadamente a la actual República Argentina, el escalafón era el siguiente. La Intendencia de Salta tenía su capital en la ciudad homónima y comprendía las ciudades subalternas de
Jujuy, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Catamarca. La de Córdoba incluía La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza, subordinadas a la ciudad capital. De Córdoba y a la de Buenos Aires. Y la de Buenos Aires tenía jurisdicción en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La ciudad de Buenos Aires era a su vez la capital virreinal y de su propia intendencia. ¿Qué implicó el nuevo diseño territorial? Aunque las complicadas divisiones y subdivisiones tienden a inducir a pensar que se trató de un intento de descentralizar la administración de los dominios americanos, el propósito era inverso. Con las reformas se buscaba centralizar el poder de la corona, reforzar la figura del monarca y asegurar un mayor control de las posesiones ultramarinas por parte de las autoridades peninsulares. Para eso, se trasladaron funcionarios directamente desde España, entre ellos los intendentes con sede en las capitales de gobernación y los subdelegados de las ciudades subalternas, con el objeto de limitar el enorme influjo que en las principales ciudades habían adquirido las familias locales criollas más poderosas. Esta situación de predominio se debía no solo a las grandes riquezas, sino también a que estaban vinculadas en redes de relaciones sociales que le abrían las puertas a cargos y oficios en las principales corporaciones del mundo colonial, en las que, además, se manejaban con un amplio margen de autonomía respecto a la corona. Por tanto, el propósito de esta fue reducir ese margen de autonomía a través de funcionarios que dependieran directamente del rey. Se suponía que estos, a quienes se les vedaba legalmente la posibilidad de establecer lazos familiares o de negocios con la población en la que ejercían sus funciones, no se adherían a la tentación de inmiscuirse en redes clientelares o en alianzas locales. El hecho de que muchos de ellos fueran militares expresos, además, el fuerte contenido militarista de las reformas. España intentó fortalecer su presencia en América a través de plazas militares estratégicamente ubicadas. Por otro lado, el Reglamento de Comercio Libre de 1778 también buscó reforzar este proceso de centralización. Claro que, más allá de su nombre, estuvo lejos de liberalizar el comercio con las potencias extranjeras. Prohibido por el sistema de monopolio impuesto por España, que solo permitía comerciar legalmente a unos pocos puertos americanos con el puerto de Cádiz. Lo único que habilitó el reglamento fue el comercio directo entre las colonias y con algunos puertos españoles. Entre los puertos ahora autorizados en América estaba el de Buenos Aires. Con esta medida se legalizó una situación de hecho. Mediante el contrabando y el comercio semilegal, dicho puerto había operado de manera más o menos visible frente a las autoridades que muchas veces estaban involucradas en tal intercambio. Lo cierto es que así se buscó legalizar el tránsito de mercancías, especialmente de metal precioso, hacia la metrópoli para controlar y maximizar los recursos que las colonias debían proporcionar a las arcas de la corona, en el marco de una coyuntura de crisis para el imperio y de permanentes guerras con otros países europeos. La flexibilización del sistema comercial tenía como propósito afianzar aún más el monopolio existente y reubicar a España como potencia en el escenario atlántico. Los límites del ajuste imperial. Las reformas aplicadas desde fines del siglo XVIII trastocaron los equilibrios sociales, políticos y territoriales existentes en las áreas afectadas. Los grupos criollos más poderosos, acostumbrados a tener una fuerte incidencia y autonomía en el manejo de los asuntos de gobierno a nivel local, se sintieron muy afectados. Algunas ciudades vieron con malos ojos sus nuevos rangos dentro del diseño territorial borbónico y cuestionaron su jerarquía de ciudades subalternas, o incluso no haber convertido alguna de sus capitales en nuevos virreinatos. En muchas regiones los pueblos indígenas se resistieron a aplicar algunas de las medidas impuestas por los nuevos funcionarios, especialmente aquellas destinadas a ejercer sobre ellos mayor presión fiscal. El nuevo trato que los habitantes americanos recibieron por parte de la corona fue percibido por muchos como humillante,
al comprobar que perdían antiguos privilegios o que eran obligados a aumentar el pago de tributos a la metrópoli. En algunos casos, las resistencias a las reformas tomaron la forma de revueltas violentas, como ocurrió en la rebelión liderada en 1780 por Tupac Amaru en Perú, duramente reprimida por las autoridades coloniales, mientras que en otros se manifestó en sordas disputas políticas y jurídicas. Los grupos locales utilizaron más que nunca la clásica fórmula "se acata pero no se cumple", a través de las cuales los criollos se acostumbraban a justificar la toma de decisiones con cierto margen de autonomía frente a la metrópoli, sin que ello significara desconocer la autoridad y la lealtad al monarca. Ahora bien, las resistencias a las reformas se manifestaron básicamente en las zonas centrales del imperio. En el caso del Río de la Plata, las nuevas medidas venían en muchos sentidos a favorecer una región hasta en ese momento marginal. Buenos Aires no solo se convirtió en sede de una corte virreinal y de nuevas corporaciones, como la audiencia creada en 1783 y el consulado de comercio en 1794, sino también en un puerto legalizado, donde se instaló la Real Aduana, favorecido por los negocios y recursos que fluían del circuito mercantil con eje en el Alto Perú, ahora desgajado de su antigua jurisdicción, incluido en el virreinato rioplatense. En la rica región altoperuana estaban ubicadas las minas de plata de Potosí. A partir de ese momento, la extracción de plata potosina pasó a solventar gran parte de los gastos que demandó la instalación y sostenimiento de las nuevas autoridades virreinales. El nuevo mapa político parecía replicar los circuitos mercantiles que, a través de una compleja red de tráficos interregionales y ultramarinos, entre los siglos XVI y XVIII habían integrado la amplia zona del extremo suramericano sobre el eje de Potosí-Buenos Aires. La nueva capital duplicó su población durante las 3 décadas que duró el virreinato, pasó de unos 20.000 habitantes a cerca de 40.000, y los grupos mercantiles más poderosos vieron crecer sus riquezas al tiempo que ascendieron hacia la cumbre de la escala social. Tal vez por estas razones y por el hecho inocultable de que los nuevos funcionarios, lejos de mantenerse distantes, entablaron vínculos y alianzas con los intereses locales, las reacciones a la reforma fueron, al menos en Buenos Aires, mucho menos intensas que en otras regiones. En este sentido, el nuevo mapa político beneficiaba a la capital virreinal, pero a la vez ensamblaba jurisdicciones muy dispares. El caso del Alto Perú fue, por cierto, el más clamoroso, no solo por haberse desprendido de su tradicional dependencia de Lima, sino fundamentalmente por haber frustrado los sueños virreinales de esa jurisdicción. La erección de una nueva capital en una ciudad marginal que hasta 1776 solo contaba con un gobernador, un cabildo y unos pocos empleados, resultó irritante para las regiones que, poseyendo riquezas y entramados institucionales mucho más densos, pasaban ahora a depender de aquello. En un informe de 1783, los altoperuanos plantearon la errónea inclusión de la provincia de Charcas hasta la ciudad de Jujuy y a la de Paz, en el virreinato del Río de la Plata, y en alusión a que la sede virreinal era gobernada por los recursos de las minas de Potosí, se dijo también: "Mi hijo, el niño Buenos Aires, al que virreinato di". Lo que estaba en juego en este caso era el real reconocimiento de su calidad de capital por parte de las jurisdicciones dependientes e incluso de la misma Buenos Aires, acostumbrada a manejarse de manera autónoma, desde tiempo inmemorial como cabeza de una gobernación marginal. Como se verá más adelante, el trastorno introducido por las reformas en las jerarquías territoriales preexistentes constituyó una cuña en el sistema colonial, cuyas consecuencias más disruptivas solo se revelaron en toda su potencia cuando éste entró en crisis. Este intento de redefinición imperial se produjo en un momento poco propicio para España. La situación internacional fue tornándose cada vez más complicada, al calor de acontecimientos que trastocaron tanto el mundo europeo como el americano. La Revolución de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Revolución Francesa de 1789 fueron sin duda los eventos más significativos. La guerra desatada entre las colonias inglesas y Gran Bretaña, al declarar las primeras su independencia respecto a la segunda, alineó a Francia y España, tradicionalmente aliadas en contra de Inglaterra, con los Estados Unidos.
Entre 1796 y 1802 las guerras se generalizaron en toda Europa y sus efectos se hicieron sentir inmediatamente en sus dominios americanos. La flota inglesa bloqueó el puerto de Cádiz y otros puertos hispanoamericanos, lo que afectó de manera sustancial las relaciones comerciales entre la metrópoli española y sus posesiones americanas. El sistema monopólico hacía agua por todos lados, ya que la corona no podía garantizar por sí sola el aprovisionamiento de sus colonias en medio de los conflictos bélicos. Esto le obligó a otorgar sucesivas concesiones comerciales a los grupos criollos, a los que se autorizaba a comprar y vender productos a otras potencias y colonias extranjeras. De esta manera, los comerciantes del Río de la Plata pudieron traficar esclavos, exportar mercancías locales como cuero, cebo y tasajo, e importar café, arroz y tabaco. Todo se agravó para la metrópoli en 1805, cuando España, en este momento aliada a Francia, perdió casi toda su flota al ser vencida por Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar. En este contexto tan conflictivo, el plan reformista de los Borbones se hundía sin remedio. El intento de centralizar el poder en manos de los monarcas y aumentar la eficacia de la explotación económica de las colonias se rendía frente a las asechanzas tanto externas como internas. Las reformas no pudieron cumplir, o solo cumplieron a medias, sus objetivos, mientras que en algunas regiones ni siquiera pudieron ser aplicadas. En la mayoría de los casos, los nuevos funcionarios peninsulares se vieron obligados a negociar asuntos de gobierno con las élites locales descontentas, a la vez que la recaudación fiscal resultaba ineficiente para solventar los enormes gastos bélicos. Sin embargo, aun cuando las medidas aplicadas en el último tramo del siglo XVIII dejaban un fondo de descontento entre quienes se vieron más afectados por ellos, no modificaron el sentimiento de pertenencia a la monarquía transoceánica por parte de los americanos. De la misma manera que los Borbones pretendieron reformar su imperio apuntando a un mayor control de sus dominios, muchos americanos buscaron mantener sus antiguos privilegios. Si bien, el marco de un sistema que seguía colocando al rey en la cúspide. La obediencia al monarca y la lealtad a España se mantuvieron incólumes durante esos años, más allá de los descontentos, tensiones nacidas de ese intento del ajuste imperial. Tal vez la muestra más clara de esa lealtad fue la que exhibieron los habitantes de Buenos Aires cuando en 1806 el brigadier Beresford creyó haber ganado la batalla. Las invasiones inglesas, la aventura de Popham y Beresford. Desde fines del siglo XVIII, Gran Bretaña exhibía cada vez más interés en las colonias hispanoamericanas. De hecho, luego de la ocupación británica de La Habana en 1762, se habían elaborado diversos planes secretos para invadir las colonias españolas en América. En dichos planes, Buenos Aires se presentaba como una plaza muy atractiva, tanto por su importancia geopolítica y comercial al ocupar un lugar estratégico en las rutas que unían el Atlántico con el Pacífico, como debido a la vulnerabilidad desde el punto de vista militar.